Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo un relato acerca de la sirena de Pacha en Huancavelica. Dicen que hay lugares donde la naturaleza guarda secretos oscuros, donde el agua no solo refleja el cielo, sino también las almas atrapadas en sus profundidades. Hoy te llevaré a un rincón escondido en Huancavelica, donde una humilde catarata guarda una historia que hiela la sangre. La llaman Pacha y sus aguas cristalinas esconden algo más que belleza, una sirena, un canto y un misterio. Así que espero que les guste este relato. Este relato me lo contó una amiga cercana de mi madre. Ella dijo que en el distrito de Acostambo, provincia de Tacayacaja, en Huancavelica, existe una cascada natural conocida como Pacha, a 2 kilómetros aproximadamente en el centro poblado. Dicen que cierta mañana muy temprano salió de su casa una humilde campesina en compañía de sus 2 hijas, llevando además su rebaño de ovejas a pastar al campo. Al llegar al llano verde y florido, apropiado para el pastoreo, la madre encargó a la hija mayor que cuidara de su hermanita, mientras ella se dedicaba a recoger la leña. La niña obediente, sigilosa, cargó sobre sus espaldas a su hermana menor y dando brincos se alejó del lugar. Había pasado un buen tiempo cuando las 2 niñas retornaron al lado de su madre, quien aún ocupaba en su labor de acopiar leña. Ella preguntó qué ocurría, a lo cual la hija mayor, con visible emoción en el rostro, respondió: Querida mamita, te suplico que cuides por un instante a mi hermanita. Por favor, permíteme aprovechar y recoger unas hermosas vasijas y porongos que flotan en la catarata. Así podemos recogerlos y venderlos, para que ya no estemos padeciendo. Ya que ambas niñas eran huérfanas de padre y su madre era la que hacía todo el trabajo, la pequeña quería apoyar de esta forma a su mamá, para que ella dejara de trabajar tanto. La madre, sorprendida y enojada, increpó a la pequeña ordenándole no alejarse del lugar y ayudarla con el cuidado del rebaño y de su hermanita. Visiblemente contrariada, la niña, triste, pareció obedecer a su madre. Sin embargo, al menor descuido de ésta, silenciosamente escapó del lugar, abandonando a su hermanita, quien a pocos minutos se puso a llorar, llamando la atención de la madre, quien, angustiada y afligida, al percatarse del hecho de que su hija mayor ya no se encontraba en el lugar, llamó a gritos a su primogénita, desaparecida. En vano la madre, dolida, desesperada, buscó a su hija en cualquier parte, en quebradas, en otros lugares más. No la encontró. La mujer estaba muy triste, ya que su hija no aparecía por ningún lugar. Parecía que hubiese sido tragada por la tierra. Muy agobiada y triste, retornó al pueblo, indagando entre la gente si daban razón de su pequeña. Sin embargo, no halló nada ni nadie. Nadie la había visto. Ancianos y curanderos del lugar le advirtieron que en dicha cascada se hallaba una sirena y que con su hermoso canto hechizaba a quien escuchara. Y no solo eso, también atraía a aquellas almas inocentes que se acercaban al lugar sin saber lo que les esperaba, ya que en esa catarata el encanto era muy fuerte. Además relataban que cuando algunas almas inocentes, como los niños, se acercaban a las aguas, la sirena las ahogaba dentro del agua y nunca dejaba escapar su alma. La temerosa pero no resignada madre, siguiendo el consejo de los abuelos y los curanderos del pueblo, se dirigió muy temprano al día siguiente al lugar de la cascada, Pacha, dejando a su hija menor a cuidado de algunos familiares. Los ancianos le dijeron que si lograba atrapar a su hija antes de que el sol saliera por completo, estaría liberando el alma de la pequeña. Así que con esa esperanza la madre decidió ir antes de que el sol saliera por completo para poder estar presente cuando su niña saliera del agua y así recuperar el alma de su pequeña para poder salvarla de ese destino triste. Al llegar al lugar, todo estaba envuelto en un extraño silencio. Las aguas de la catarata brillaban bajo la luz tenue del amanecer y el aire parecía cargado. La madre avanzó con cautela y entonces la vio. En la orilla del agua, una mujer de deslumbrante belleza estaba sentada, peinando su larga cabellera negra que relucía. Su figura era espléndida, pero lo que más llamó la atención de la madre era que en lugar de piernas tenía una cola de pez.
y al lado de esa criatura estaba sentada en una especie de trance su hija mayor, con los ojos perdidos y una expresión triste. La madre, conteniendo las lágrimas, avanzó lentamente para no alertar a la sirena, pero en su apuro pisó una rama seca, cuyo crujido resonó como un grito en el silencio. La sirena volteó de inmediato y en un solo movimiento tomó a la niña y se sumergió en el agua, llevándosela consigo. La madre corrió hacia la orilla, gritando desesperada, pero ya era demasiado tarde. Las aguas volvieron a la calma, como si nada hubiera ocurrido. Desde ese día, la madre perdió la razón. Vagaba por el pueblo llorando y suplicando que le devolvieran a su niña. Los vecinos intentaron consolarla, pero no podían comprender el dolor que cargaba. Con el tiempo, comenzaron a surgir más relatos sobre la catarata. Los hombres que se acercaban demasiado en las noches de luna decían escuchar el canto triste y melancólico, como el lamento de una niña atrapada. Algunos aseguran haber visto su figura emergiendo del agua, ahora convertida en una sirena más prisionera del hechizo. Los abuelos del lugar advierten que la catarata de Pachá no solo atrae a inocentes, sino también a los incautos que se aventuran demasiado cerca. Muchos hombres, especialmente forasteros, han desaparecido en sus aguas, y se dice que sus almas quedan atrapadas junto a las otras víctimas de la sirena. Así, la leyenda persiste y la catarata sigue siendo un lugar de misterio y de terror. El segundo relato me lo ha contado mi tío, hermano mayor de mi mamá. Él decía que en el distrito de Acomayo, en Cusco, yace la imponente laguna de Pumacanchi, un espejo de agua que guarda un secreto terrible. A primera vista es solo una laguna, pero los ancianos del lugar aseguran que sus aguas esconden un pasado lleno de pecado y castigo divino. Las historias comienzan en tiempos remotos, cuando la laguna no existía y en su lugar se alzaba un próspero pueblo. El pueblo era conocido por su riqueza. En el centro, una enorme iglesia de piedra dominaba el paisaje, mientras que las casas de los habitantes, decoradas con ornamentos ostentosos, daban testimonio de su prosperidad. Sin embargo, esa riqueza trajo consigo arrogancia y desprecio hacia los menos afortunados. Los forasteros eran rechazados y los mendigos tratados como escoria. Una mañana, todo el pueblo estaba de fiesta. Se celebraba el matrimonio del hijo del alcalde, el hombre más poderoso y adinerado de la región. Los festejos eran grandiosos, mesas repletas de comida, música que resonaba en cada rincón y luces que iluminaban la noche, como si el pueblo intentara desafiar a las estrellas mismas. Nadie quería perderse del evento, pues ser vistos en aquella celebración significaba estatus y reconocimiento. Entre el bullicio y las risas, una humilde cocinera trabajaba en la parte trasera del salón. Mientras se deshacía de los desperdicios, vio a un anciano. Estaba cubierto de harapos, sucio y con el cabello enmarañado, y la mirada apagada por el hambre. El hombre apenas podía mantenerse en pie. Conmovida, la cocinera se acercó. «¿Qué haces aquí, abuelo? ¿Tienes hambre?» El anciano sintió con un susurro casi inaudible y confesó que había intentado pedir un poco de pan en la entrada del salón, pero lo habían echado con palabras crueles y miradas despectivas. Me dijeron que no arruinara su fiesta con mi presencia. La cocinera, indignada, no dudó en actuar. Entró a la cocina y preparó un pequeño banquete: papa, mote y un trozo de carne cocida, y un vaso de chicha de jora. Al regresar, le ofreció la comida al anciano, y con un gesto maternal, humedeció su mandil y limpió su rostro. El anciano la miró con ojos que ahora brillaban intensamente, como si algo sobrenatural despertara en él. «Eres una buena mujer», le dijo. «Por tu bondad serás recompensada. Pero escucha bien. Sígueme ahora mismo, sin mirar atrás. Si lo haces, lo que está por venir también te alcanzará». La cocinera, asustada pero confiada en las palabras del anciano, decidió seguirlo. Subieron juntos hacia la ladera más alta, en dirección al cerro que se alzaba como guardián del valle. Mientras ascendían, la curiosidad comenzó a carcomerla. ¿Qué castigo podría caer sobre un pueblo tan próspero? ¿Qué haría aquel anciano? Sin embargo, la advertencia resonaba en su mente: no mires atrás. Cuando llegaron a una zona llana, la cocinera no pudo contenerse más. Con el corazón palpitando y los nervios a flor de piel,
Giró la cabeza para mirar hacia el pueblo. Lo que vio la dejó sin aliento. Todo el lugar estaba siendo devorado por una ola gigantesca que surgía de la nada. Las casas, la iglesia, las luces, todo se hundía bajo el agua en un torbellino de destrucción. Los lamentos desesperados parecían desaparecer en las profundidades. El agua no solo cubría el pueblo, lo borraba de la existencia misma. Cuando el silencio volvió, solo quedaba una vasta laguna donde antes había estado el pueblo. Aterrada la mujer, se giró para buscar al anciano, pero él había desaparecido. En su lugar, solo quedaban huellas que se desvanecían en el viento. La cocinera huyó al pueblo más cercano donde narró lo sucedido. Los ancianos, después de escucharla, asintieron con gravedad. No era un simple anciano, era un enviado, un mensajero del castigo divino. Ese pueblo olvidó la humildad y la bondad, por eso fue borrado de la faz de la tierra. Con el tiempo la historia se convirtió en leyenda. Los más valientes aseguraban que si miras desde la loma hacia la laguna Pomacanchi, puedes distinguir las rocas que parecen formar un pueblo sumergido, los restos de una iglesia, las siluetas de casas y caminos que terminan abruptamente en el agua. Pero no es todo. En noches tranquilas, cuando la luna llena ilumina la laguna, algunos juran haber escuchado las campanas de aquella iglesia perdida resonando bajo el agua, como si un lamento eterno de un pueblo que pagó caro su arrogancia. Y así terminamos con nuestros relatos el día de hoy. Espero que estas historias les hayan gustado y si es así, les invito a dejar un me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.